Esta es la historia de Alejandro, un millonario cuya ambición desmedida lo llevó a tomar una de las decisiones más crueles que un padre puede tomar, y de cómo su hijo Pablo, a quien abandonó por ser sordomudo, eventualmente se convirtió en el dueño de todo lo que una vez fue suyo. Alejandro era un hombre frío, ambicioso y despiadado. Cuando su esposa Helena murió durante el parto de su hijo Pablo, quien nació sordo y mudo, Alejandro culpó al bebé por la pérdida de su amada. En su rabia y dolor, se negó a asumir la responsabilidad como padre. La imagen de un niño inocente siendo la causa de la muerte de la mujer que amaba se volvió insoportable para él. Decidió llevar a Pablo a un orfanato, ocultando la verdad sobre su hijo para proteger su imagen personal. La escena desgarradora de Alejandro dando la espalda a Pablo en el orfanato quedó grabada para siempre. El niño extendía sus pequeños brazos como suplicando, pero Alejandro lo ignoraba completamente. Las personas del orfanato condenaron su acción, pero él solo las miró con frialdad antes de subir a su auto y marcharse, dejando a Pablo llorando. La señora Rosa, una trabajadora del orfanato, no pudo ocultar su indignación. Alejandro, su hijo no es una carga, es un niño adorable y merece ser amado. No puede ser tan cruel, le dijo. Pero Alejandro apartó la mano de Pablo y respondió con firmeza, no estoy aquí para sermones. Ya he tomado una decisión. Usted solo necesita hacer su trabajo. Incluso llegó a justificar su abandono diciendo que un niño sordo y mudo nunca lograría nada en la vida y que no necesitaba esa carga. Después de que Alejandro se marchara, la señora Rosa se arrodilló junto a Pablo, colocando suavemente su mano sobre su hombro. Pablo, yo cuidaré de ti, dijo con un tono tranquilizador, aunque en su corazón no podía ocultar el dolor por lo que el niño estaba enfrentando. Pablo la miró con lágrimas en los ojos y luego giró la cabeza hacia la puerta por donde su padre había desaparecido, como si esperara un milagro que nunca llegaría. Con el tiempo, el orfanato se convirtió en el lugar donde Pablo tuvo que aprender a vivir y enfrentar la vida, pero para él nunca fue realmente un hogar. La pequeña habitación, las literas desgastadas y las comidas simples no podían llenar el vacío en su corazón. Pablo creció en soledad, soportando las miradas curiosas e incluso las burlas de otros niños. Carlos, uno de los niños del orfanato, constantemente se burlaba de él. Ahí va el mudo, no puede hablar, gritaba junto a sus amigos. Las risas resonaban en el pequeño comedor donde Pablo estaba sentado solo en una esquina, evitando las miradas de los demás. Pablo no podía responder ni sabía cómo reaccionar, solo bajaba la cabeza, apretando la cuchara en su mano, pero sus ojos reflejaban un profundo dolor. A pesar del maltrato, Pablo encontró refugio en el arte. En su tiempo libre, solía buscar un rincón tranquilo en el patio del orfanato, donde había un gran árbol y un viejo banco de madera. Allí pasaba horas con hojas de papel y algunos lápices de colores que la señora Rosa conseguía de pequeños donativos. A Pablo le gustaba dibujar porque solo cuando tenía un lápiz en la mano podía expresar sus sentimientos y pensamientos. En una ocasión, Pablo dibujó una gran ilustración que mostraba a una familia bajo la luz del sol. Era la imagen de sus sueños, un padre, una madre y un niño sonriente. Pero justo cuando terminó, Carlos y su grupo aparecieron. Miren esto, ¿qué estará dibujando el mudo? Seguro que es otra tontería, dijo Carlos, arrebatándole el dibujo y levantándolo en alto para que los demás lo vieran. Sin dudarlo, Carlos rompió el dibujo en dos. Pablo intentó recuperarlo, pero fue en vano. Los niños continuaron destruyendo el dibujo, rompiéndolo en pequeños pedazos y tirándolos al suelo. A pesar de estos episodios dolorosos, Pablo desarrolló una fortaleza silenciosa. Nunca dejó de soñar con el día en que pudiera escapar de esa soledad y encontrar un lugar al que realmente perteneciera. Pero en su corazón, el dolor de haber sido abandonado por su padre seguía siendo una herida que no sanaba. Un día, un hombre llamado Ricardo, encargado mayor del almacén del orfanato,
intervino cuando Carlos estaba molestando a Pablo nuevamente. Eres muy especial, Pablo. No todos pueden expresar su alma a través del arte como tú lo haces. No dejes que quienes no comprenden tu talento te desanimen, le dijo. Ricardo regresó más tarde con una pequeña caja que contenía pinceles, lápices de colores y un bloc de dibujo nuevo. Para Pablo, eran el regalo más valioso que había recibido. Poco después, una mujer llamada Carmen, maestra de arte de la ciudad, visitó el orfanato buscando jóvenes talentos para un proyecto comunitario. Al ver las obras de Pablo, no pudo ocultar su asombro. Estas pinturas son maravillosas. Nunca antes había visto a alguien expresar emociones tan profundas a través de los colores, le dijo. Carmen quiso ayudarlo a desarrollar su talento, pero primero Pablo debía creer que lo merecía. Mientras Pablo crecía y desarrollaba su talento artístico en el orfanato, Alejandro se había convertido en un empresario exitoso, dueño de una gran empresa en la industria de la construcción. Era conocido no solo por su capacidad para generar dinero, sino también por su actitud fría, dispuesto a sacrificar cualquier cosa por sus intereses. En una lujosa sala de reuniones, Alejandro estaba sentado en la cabecera de la mesa con una mirada fría que recorría a los empleados presentes. Javier, su mano derecha y asesor más cercano, le propuso un plan para aumentar los márgenes de beneficio reduciendo la calidad de los materiales sin que nadie lo notara. Alejandro, cegado por la ambición, aprobó el plan sin considerar las consecuencias. Meses después, la empresa comenzó a enfrentar sus primeros problemas graves. Los edificios en los que Alejandro había invertido fueron descubiertos con fallas técnicas debido al uso de materiales de baja calidad. Los medios comenzaron a cuestionar y los accionistas mostraban cada vez más preocupación. En su oficina privada, Alejandro lanzó con fuerza un informe sobre la mesa, con los ojos llenos de furia. Los problemas se intensificaron cuando Javier, quien una vez fue su aliado más leal, comenzó a desafiarlo abiertamente. En lugar de asumir la responsabilidad por las decisiones que habían tomado juntos, Javier comenzó a culpar a Alejandro. Creo que debería calmarse. Todas mis decisiones han sido por el bien común, pero quizá el problema radica en cómo usted gestiona la empresa, le dijo Javier con descaro. La situación empeoró cuando los medios sacaron a la luz los escándalos de la compañía. Artículos detallados exponían el uso de materiales de baja calidad en grandes proyectos, lo que provocó indignación pública. Los accionistas organizaron reuniones de emergencia exigiendo explicaciones, pero Alejandro, aferrado a su orgullo, se negó a asistir. Finalmente, Alejandro recibió la notificación del Consejo de Administración, había sido destituido de su cargo y se le obligaba a dejar la dirección de la compañía. Fue un golpe devastador para el hombre que alguna vez estuvo en la cima del poder. Para empeorar las cosas, Javier había huido llevándose una gran suma de dinero del fondo de la empresa, dando el golpe final a Constructora del Sol. En su soledad, Alejandro regresó a su mansión, que ahora se sentía como un cascarón vacío. En una habitación donde guardaba objetos antiguos, encontró fotos familiares de él, Elena y Pablo cuando era niño. Los recuerdos de Elena regresaron, apretándole el pecho. En un ataque de ira y dolor, comenzó a destrozar todo en la habitación, gritando culpas hacia Pablo por la muerte de su madre. Un día, Alejandro recibió la noticia más impactante de todas: Constructora del Sol había sido adquirida por un joven empresario misterioso. Fue convocado a una reunión donde conocería al nuevo presidente. Cuando las puertas de la sala se abrieron, Alejandro no podía creer lo que veían sus ojos. El hombre joven vestido con un impecable traje negro que caminó hacia la sala era Pablo, su hijo. Señoras y señores, soy Pablo Martínez, el nuevo presidente de Constructora del Sol, anunció Pablo con voz clara y firme. Hoy estoy aquí no solo para asumir el control de esta empresa, sino también para restaurar los valores que se han perdido. Alejandro, estás oficialmente despedido de Constructora del Sol con efecto inmediato.
Alejandro quedó atónito. No puedes hacer esto. Esta es mi empresa, gritó perdiendo el control. Pablo se acercó, sus ojos brillando con una mezcla de ira y un profundo dolor reprimido. Esta empresa no es tuya. Es de las personas que trabajaron arduamente para construirla. Tú la convertiste en una herramienta para tu codicia y egoísmo. Solo estoy devolviéndola al lugar que le corresponde. Cuando Alejandro intentó llamarlo hijo, Pablo lo interrumpió fríamente: no me llames así. Me abandonaste desde el primer día. No finjas que tenemos algún tipo de relación. Los días siguientes fueron devastadores para Alejandro. Pablo lo obligó a ofrecer una disculpa pública a todos los empleados, algo que hirió profundamente su orgullo. Frente a cientos de empleados reunidos, Alejandro tuvo que admitir: he cometido un gran error. Permití que la avaricia y el orgullo nublaran mi juicio. No solo dañé a la empresa, sino que también herí a las personas que confiaron en mí. Pido disculpas por todo. Después de perder todo, Alejandro dejó la lujosa mansión en el centro de la ciudad y se mudó a una pequeña casa en las afueras, donde nadie lo conocía. Comenzó una vida simple, ocupándose de las tareas diarias, desde limpiar hasta cocinar. Pasaba sus días sentado en una vieja silla de madera en el porche, mirando los campos que se extendían frente a él. La vida solitaria le dio mucho tiempo para reflexionar. Imágenes del pasado pasaban por su mente: Elena, la esposa que amaba pero nunca valoró lo suficiente; Pablo, el hijo que abandonó cruelmente; y él mismo, un hombre cegado por la ambición. Una noche, mientras observaba la puesta de sol desde el porche, una profunda sensación de arrepentimiento lo invadió. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro, y por primera vez en años, Alejandro se permitió sentir el dolor. Un año después de comenzar su vida aislada, Alejandro recibió un paquete inesperado. Era de Pablo. Dentro había una carta y una fotografía que era una obra de arte impresionante. Mostraba a un niño de pie en medio de un bosque, con una suave luz que brillaba desde la distancia, iluminando su rostro y creando una escena llena de esperanza. Bajo la foto había solo una palabra: esperanza. La carta decía: Padre, durante este año he pensado mucho. Tal vez no podamos cambiar el pasado, pero creo que todos merecen una segunda oportunidad. Esta es una de las obras que he pintado y representa cómo me siento ahora. No te culpo ni te guardo rencor. Solo espero que encuentres paz y el verdadero significado de la vida. Pablo. Alejandro inclinó la cabeza sobre la mesa, incapaz de contener las lágrimas. Lloró por primera vez en su vida con un dolor profundo, pero también con una extraña sensación de alivio. Pablo no lo culpaba, no lo odiaba. En cambio, le ofrecía un perdón que Alejandro nunca se atrevió a esperar. Inspirado por el perdón de su hijo, Alejandro comenzó a realizar pequeños actos de bondad. Se ofreció como voluntario en una iglesia cercana para ayudar a personas sin hogar. Allí conoció a Luis, un niño de 9 años que estaba solo y cuya situación le recordó a Pablo. No te preocupes, estarás bien. Haré todo lo posible para ayudarte a ti y a tu abuela, le prometió Alejandro, encontrando en ayudar a otros una forma de redimirse y reencontrarse consigo mismo. Unos meses después, Alejandro recibió una llamada telefónica de Pablo. Era la primera vez en años que escuchaba la voz de su hijo. Papá, dijo Pablo con un tono suave pero cargado de emoción, me enteré de que has comenzado a hacer trabajo comunitario. Cuando Alejandro expresó sus dudas sobre si sería suficiente para compensar sus errores, Pablo respondió: no tienes que compensar nada. Lo que quiero es verte vivir bien y encontrar el sentido de la vida. Si lo has logrado, entonces estoy contento. Finalmente, padre e hijo decidieron reunirse en un pequeño café en el centro de la ciudad. Se sentaron frente a frente, Pablo sonriendo con una mirada llena de amor. Alejandro lo miró, sintiéndose orgulloso y más feliz que nunca.
Pensé que lo había perdido todo, dijo Alejandro con una voz profunda y cálida, pero hoy me doy cuenta de que lo más importante nunca lo perdí realmente, a ti. Pablo sonrió y tomó su mano. Aún tenemos tiempo para empezar de nuevo, papá. Esta historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para corregir los errores. El perdón no solo trae paz al que es perdonado, sino que también libera al que perdona de sufrimientos innecesarios. El amor y la familia son lo más importante, mucho más allá de cualquier ambición o éxito material. A través de la pérdida y el arrepentimiento, Alejandro descubrió el valor de la sinceridad, la compasión y la esperanza. La vida siempre nos da una oportunidad para comenzar de nuevo, siempre y cuando tengamos el valor de enfrentar el pasado. La esperanza no es solo una palabra, sino un recordatorio de que siempre es posible empezar de nuevo, sin importar cuán profundo sea el dolor o cuán graves hayan sido nuestros errores.